Bueno, muy buenas a todos. Vamos ya con la clase del viernes para los chicos de química del segundo. Espero que sigáis bien. Vamos a ver ahora, antes de continuar con el enlace iónico, pues alguna cosilla que considero interesante. En concreto, quisiera ver con vosotros algún ejemplo de lo que nos queda pendiente de estructura atómica en estos ejercicios de repaso que os mandé en la ficha para que podáis ir teniendo en cuenta pues todo lo que se necesita. En concreto, me voy a referir a un caso muy especial, que es el del modelo del año 2016, en el que tenéis que tener en cuenta, bueno, ya os comenté en algún momento que los ejercicios de modelo son un poco diferentes y merece más la pena hacerlos. Aparte de los que son coincidentes, que también son más complicados, en este caso son diferentes, vamos a decirlo así. Entonces, tenemos, el enunciado dice, considera los siguientes elementos. A es alcalino térreo del quinto periodo, B es el halógeno del cuarto periodo, C es el elemento de número atómico 33, D es el criptón y es el elemento de configuración electrónica que acaba en 5s1 en su capa de valencia. Bueno, ya os he comentado varias veces que la tabla periódica no es que haya que saberse la entera, pero al menos hay que saberse una gran parte, al menos los grupos que ya os estudiasteis en la ESO, más al menos el primer periodo de transición os lo tenéis que repasar. Aquí os he identificado quiénes son los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que el alcalino térreo del quinto periodo va a ser el estroncio, va a pertenecer al grupo 2. Hay veces, estoy respondiendo a la pregunta A, hay veces en la que os dan directamente ya el nombre del grupo. Bueno, pues tenéis que indicar en el examen qué grupo es, qué número tiene y el nombre. O sea, que sería grupo 2, que serían los alcalinoterrios. El B, dice, el B es un halógeno del cuarto periodo, sería el bromo. El bromo pertenece al grupo 17, grupo halógenos. Cuidado, número atómico 33. Nosotros sabemos que el zinc es el último de los elementos que aparecen en el periodo de transición y entonces hemos de considerar que si el zinc tiene el número 30, tres huecos más a la derecha tendremos aquel que corresponda al arsénico y por tanto pertenece al grupo 15 nitrógeno-ideos, que lo tenéis aquí. El criptón, que ya os lo dan ellos, que es el grupo 18, que sería gases nobles, y luego tenéis el rubidio, que pertenece al grupo 1, que es el grupo de los alcalinos. ¿Bien? Bueno, hay una pregunta que me resultó curiosa y que creo que es interesante para vosotros, es cuando plantean en la B cuántos electrones con m igual a -1 posee el elemento E. Bueno, pues cuando nosotros tenemos un m igual a -1, aunque no hay una norma estricta y una regla, siempre se considera que van a seguir el orden de los orbitales. Quiero decir que m era el número cuántico magnético que daba la orientación espacial de los orbitales definidos por el número cuántico secundario L. De tal manera que si nosotros tenemos en cuenta que eso va a afectar a los orbitales P y a los orbitales D, cuando nosotros analizamos el diagrama de orbitales para los orbitales P, daos cuenta de que voy a colocar los electrones por los pares de spin que van a existir y lo vamos a colocar desde -1 pasando por 0 hasta 1. Y lo mismo pasaría con los orbitales D, aquí se he pintado los orbitales 3D, ¿de acuerdo? De tal manera que aquí vais a tener desde -2, -1, 0, 1 y 2. Es decir, van a seguir siempre este orden, el orden lógico, de los negativos a los positivos. De tal manera que lo que me están imponiendo ellos es que debido a la orientación espacial que van a definir los orbitales dados por el número cuántico m, magnético, pues nos tenemos que quedar con un par de electrones correspondientes a uno de los tres orbitales p y a uno de los 5 orbitales d. De tal manera que de los orbitales p, dado que tenemos 2p, 3p y 4p, vamos a sumar en total 6 electrones. Y luego de los orbitales 3d sumaremos un par más y entonces en total vas a tener 8 electrones, que eso es lo que respondería a la pregunta B. Razone cuáles son los iones más estables que forman los elementos B y E. Los iones más estables de B y E, dado que ya los habéis identificado, en caso de que no los identifiquéis no pasa nada, porque diríais B más un electrón dará B menos o B1 menos, que yo ya lo he identificado como bromo. Entonces, si yo ya lo he identificado, lo pongo bromo más un electrón, ion bromuro, bromo 1 menos. El rubidio, que pierde un electrón, queda como rubidio 1 más. Tenemos que uno es un no metal, va a ganar un electrón, el otro es un metal, tiene tendencia a perder electrones. Los dos van a quedar con el mismo número de electrones. Los dos aspiran a tener el mismo número de electrones del gas noble más próximo, que en este caso va a ser el criptón, que es lo que tenéis que tener en cuenta, de tal manera que van a quedar lo que se denomina isoelectrónicos. Isoelectrónicos porque van a tener el mismo número de electrones. Esa pregunta la hacen con relativa frecuencia. ¿Cuáles van a ser isoelectrónicos? Bueno, pues ahí lo tenéis. Y la última pregunta que plantean, que dicen que digamos cuál sería indicar razonadamente si el radio del ion A2 más es mayor que el del ion B menos. Bueno, pues nosotros sabemos quién es el A, que va a ser el estroncio, que pierde dos electrones, se va a quedar como estroncio 2 más. Va a ser el equivalente al rubidio cuando pierde un electrón, porque este es el vecino del rubidio, y el bromo, que es el mismo, con lo cual te va a pasar exactamente lo mismo, van a quedar en configuración isoelectrónica. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los dos elementos al final con
la configuración que han quedado de ese gas noble van a quedar situados en el cuarto periodo a nivel electrónico. Ahora bien, la carga nuclear va a ser distinta, con lo cual, si tienes que tener en cuenta la carga nuclear, sabemos que A va a tener mucha más carga nuclear o lo que es lo mismo, A2 más. Si tiene más carga nuclear, querrá esto decir que su radio va a ser menor, con lo cual esta afirmación sería falsa por este motivo. Hay otra pregunta que esa sí que la dejábamos indicada, que era la de junio del 2016, ¿vale? Que es la que plantea la pregunta A1, la primera, que dice contesta cada una de las siguientes preguntas justificando la respuesta. Determine para el átomo de hidrógeno, según el modelo de Bohr, qué transición electrónica requiere mayor absorción de energía. Vamos con ello y ya de eso vamos a ir despejando las dudas que puedan surgir aquí. Bueno, entonces, del año 16, el ejercicio de junio, a ver lo que nos plantea esto, que es una cosa muy sencillita, pero tenemos que tenerla ahí muy clarita, ¿eh? Venga, que son cosas muy sencillitas y ya nos suenan a viejo conocido porque ya las hemos visto un montón de veces. Nos están diciendo que planteemos una cuestión de esta manera, y es que si queremos saber eso, tenemos que plantearnos la ecuación de Bohr para el salto energético, que es esta, que te dice que esto va a ser la constante R energética por 1 partido en E sub 1 al cuadrado menos 1 partido en E sub 2 al cuadrado. Sabemos que tenemos que ir desde un nivel que va a ser más pequeño a un nivel que va a ser más grande, porque N1 ha de ser menor que N2. No se os olviden los cuadrados, que esos son importantes, y recordad que esta es la R energética, que vale 2,18 por 10 a la menos 18 julios. Luego tenéis la otra, que relaciona la ecuación de los espectroscopistas, que relaciona con la inversa de lambda, ¿vale? Que esa es la que tenéis aquí. Entonces, la constante de Rydberg, acordaros que siempre se aplica a átomos de hidrógeno, hidrogenoides, pues en ese caso va a valer 1,096 por 10 elevada a la 7 metros a la menos 1. De forma que nosotros tenemos que trabajar con esta y nos dicen que con cuál se absorberá más, energía. De entrada, tenemos que fijarnos que tenemos que ir de un nivel menor a un nivel mayor para que haya un salto electrónico, para excitar la muestra. De 2 a 3, de 5 a 6, de 9 a 2. De 9 a 2 quiere decir que esta no nos vale, porque esta provoca una emisión energética, con lo cual esta de entrada no nos serviría. Y ahora bien, de las dos que nos plantean, de n1 igual a 2 a 3 o de n1 es igual a 4, de n1 es igual a 5 a 6, dado que la constante va a ser la misma, os tenéis que plantear quién tiene mayor relación de la diferencia de la inversa de los niveles al cuadrado. Tenéis un cuarto menos un noveno, que es 1 entre 2 al cuadrado menos 1 entre 3 al cuadrado. Un 25avo menos un 36avo. Calculáis cuál te da el mayor factor. Y cuando calculas quién te da el mayor factor, resulta que el primero te queda 0,138 y que el segundo te va a dar un valor de 0,012. Luego el mayor salto electrónico, el mayor aporte energético que se necesita absorber para ese salto electrónico corresponde al salto desde n igual a 1, o sea, desde n igual a 2 hasta n igual a 3. Este es el que va a dar siempre el mayor salto energético, la mayor absorción de energía que se va a tener que necesitar, ¿de acuerdo? Bueno, luego nos plantean más preguntas. Las siguientes preguntas nos dicen algo así como esto. B. Indique el grupo al que pertenece el elemento X. Si la especie X2- tiene 8 electrones externos. 8 electrones externos quieren decir 8 electrones en la capa de valencia. Si no hubieran dicho 8 electrones. Y dicen 8 electrones externos. Con lo cual, yo necesito que, si esto ocurre así, si el elemento, el átomo en estado natural absorbe 2 electrones y se transforma en esto que va a ser más noble, probablemente querrá decir que pertenezca al grupo de los anfígenos, sin especificar quién. Porque puede ser el oxígeno, puede ser el azufre, puede ser el selenio, puede ser cualquiera de ellos. En el átomo Z igual a 25, el átomo de Z igual a 25 es el manganeso. Estamos hablando del elemento intermedio de los metales de transición, la primera serie de transición, y por tanto lo que nos plantea es que si es posible que exista un electrón definido como 310 menos un medio. Es decir, nos están dando ellos aquí de entrada 310, perdón, y menos un medio. Nos están dando de entrada algo como que es el n igual a 3 para L igual a 1 estamos haciendo orbitales p, luego n igual a 3, orbitales p, y luego la orientación dada por esto que tenemos aquí.
es factible que haya esa configuración, puesto que los valores de m van a ser -1, 0 y 1, y por tanto, tú te tienes que plantear si existe en la configuración de este elemento el orbital 3p. Entonces, si nos planteamos saber si existe esto, pues yo lo que sé es que la configuración en kernel del manganeso va a ser de argón, ¿vale? Porque va a ser el argón, el gas noble anterior, que es el que tenemos que tener ahí en cuenta, y luego vamos a tener el 4s2, 3d5. 4s2, 3d5. Entonces, cuando tenemos la configuración, tenemos que tener en cuenta 4s2, 3d5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hemos pasado nosotros por el orbital 3p? Sí, hemos pasado para poder llegar hasta aquí. De hecho, el argón incluye el orbital 3p, con lo cual sí que podríamos decir esto. Alguna persona alguna vez me planteó la pregunta de por qué cuando planteamos los estados de oxidación más probables siempre se considera primero el orbital 3d y luego el 4s. Y es que cuando se habla de los iones, habitualmente se considera que tiene menos nivel energético el 3D que el 4S, por eso se coloca así. Y cuando estamos hablando de átomos neutros va a ir en el sentido inverso, ¿vale? Entonces por eso se colocan así para justificar los estados de oxidación, porque son iones y por tanto se invierte 3D y 4S. Pero eso es un átomo neutro, es el manganeso, con lo cual sí que sería posible. Y la última de las preguntas, pues nada, dice, en el sistema periódico los elementos 25 y 30, que van a ser el manganeso y el zinc, se encuentran en el mismo periodo. ¿Vale? Explique cuál de ellos tiene un proceso de ionización más endotérmico. Más endotérmico quiere decir que tiene que absorber más energía, según los criterios que estudiamos al principio del curso, de exotermicidad y endotermicidad. Endotérmico, más absorción, o sea, mayor energía de ionización. Mayor energía de ionización lo tendrá aquel que se encuentre más a la derecha porque comparten el periodo y, por tanto, lo que va a existir ahí es que la carga nuclear efectiva va a ser prácticamente del orden de la carga nuclear, puesto que el efecto pantalla apenas interfiere y, por tanto, va a ser el zinc el que tenga un proceso de ionización más endotérmico, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora en la segunda parte de la clase continuamos con lo que estábamos viendo de los compuestos iónicos. Hasta ahora.